Hola estudiantes de séptimo básico, acá la profesora Margarita. El objetivo de hoy es explicar la clase número 7 y con eso la guía número 7. La guía número 7 tiene por nombre el surgimiento de las primeras civilizaciones. Es importante señalar que ustedes deben poner su nombre y su apellido para que no hayan confusiones y así yo pueda llevar un registro. Empecemos. ¿Cuál es el contenido de hoy? El contenido de hoy es sobre, las primeras civilizaciones. Ustedes igual pueden complementarlo con su texto de estudio. ¿Qué ocurre? Nosotros en las últimas clases, hemos estado viendo sobre todo lo que es el ámbito de la prehistoria. Vimos los tipos y los diferentes homos con respecto a la prehistoria, fuimos avanzando y llegamos hasta una sociedad neolítica. De hecho, vimos, la aldea neolítica a través de las guías, pero hoy lo importante es señalar cómo avanzó esa aldea neolítica a una civilización. ¿Qué cambios experimentaron y qué cambios fueron importantes para la humanidad en el neolítico? ¿Cuáles son las características principales de estas civilizaciones y primeras civilizaciones? Es que hay unos rasgos esenciales que algunos historiadores han determinado que son muy importantes para determinar cuáles son las primeras civilizaciones y qué características hacen para que nosotros digamos, esa es una primera civilización. Primero, edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, es decir, a través de un asentamiento mucho más grande. Ya no hablamos de una aldea pequeña, la aldea neolítica, que si bien ya había descubierto el fuego y había domesticado y además se había quedado en un lugar por la agricultura, esto empezó a crecer. Por lo tanto, empezaron a crear edificios, palacios, casas residenciales y hasta calles. Otra característica importante es sobre el sistema político. ¿Ya? El sistema político, básicos de un Estado, los comienzos de un Estado, lo que conlleva a tener un gobernante y a tener una sociedad jerarquizada, que me imagino han visto a lo largo de sus años escolares. Es decir, la famosa pirámide en donde arriba hay un jefe, luego sirviente, artesano, etc. y abajo esclavos. Otro rasgo importante, otra característica importante es que tuvieron rasgos culturales comunes. ¿Cuáles son esos rasgos culturales? El idioma, ¿ya? Una o varias lenguas, además las creencias religiosas, sumamente importante, y práctica y costumbre y modos sociales. La cuarta característica, un desarrollo científico. Por lo tanto, ya no hablamos de una aldea, sino que de una civilización cuando tiene un desarrollo científico, tecnológico, ¿ya? Y además tienen una tecnología ligada y relacionada con la agricultura. Por lo tanto, empiezan a tener una economía mucho más estable. Ya empiezan a ver que la agricultura no es solo supervivencia, sino que nosotros podemos guardar, almacenar parte de la agricultura y con eso nos va a dar más tiempo y más cantidad de personas que podemos alimentar. Y la última, desde una perspectiva histórica, comparten una cultura. ¿Qué quiere decir eso? Comparten un espacio y se presenta una continuidad en el tiempo, se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, las primeras civilizaciones, y esto es muy relevante, niños, que ustedes lo tengan claro, se construyeron en relación al agua. Todas las civilizaciones, todas, nacen cercano a los ríos, cercano al mar, pero más específicamente a las aguas dulces, cercano a un lago, lo vamos a ver en las 4 grandes civilizaciones y otras más. Por lo tanto, es sumamente relevante. ¿Y por qué tan relevante? Porque tiene que ver con el regadío de la agricultura, de la siembra. Cabe destacar que este proceso de la transición de la aldea neolítica hasta la civilización no es un proceso de un año, 2, 10, 20, sino que de muchos cientos de años.
Otra característica importante, su sustento es agrícola y ganadero, la domesticación de los animales, la agricultura, ¿cierto? El cultivo, etc. Ya lo decíamos, concentración del poder político en un solo gobernante y por lo general hereditario. Es decir, a través de distintos modos, emperador, rey, pero que su hijo es quien, el hijo de este gobernante, es quien sigue gobernando a los demás. Fueron sociedades con desarrollo científico, la astronomía, matemática y medicina, arquitectura monumental, lo vemos con Egipto, por ejemplo, ¿cierto? Mesopotamia con los sigurat, etc. Y asociada esta arquitectura monumental con lo político y lo religioso. Un ejemplo claro, Egipto. Desarrollo de sociedades jerarquizadas y esclavistas, en su gran mayoría. Y se desarrollan en torno a importantes centros urbanos. Vamos a la actividad. Número 1. Tomando en consideración el esquema anterior, ¿qué factores fueron decisivos en el surgimiento de nuevas civilizaciones? ¿Qué factores consideran ustedes más relevantes de los que yo acabo de explicar y que están en la guía? ¿Crees que los factores geográficos, cuáles son los factores geográficos? El relieve, ya un sector montañoso, por ejemplo, un sector costero, el clima, un clima árido, un clima templado, un clima lluvioso. ¿Qué factores geográficos tienen importancia en el surgimiento de la civilización? Debe argumentar. Recuerde 2 puntos cada respuesta. Número 2. En relación al primer esquema, el primero que vimos, estamos hablando de este. ¿Qué otros factores influyen en el desarrollo de las primeras civilizaciones? Debes elegir y argumentar 3, mínimo, pudiesen ser más. Luego vamos a ver todas las civilizaciones y aquí está el marco espacial, ¿cierto? Un mapa de las primeras civilizaciones y podemos ver, y la más importante, ¿cierto? Mesopotamia o la civilización mesopotámica. La ubicamos, ¿cierto? Aquí en este sector, ahí vemos que, ¿cierto? Está cercano al mar, característica importante. La minoica, ¿ya? Que después va a dar todo eso pie al sector de Grecia, Roma. Lo egipcio, claro está. La de Chavín y nos vamos a América. Porque si bien estamos viendo historia universal, pero estamos viendo las primeras civilizaciones y son contemporáneas en los tiempos. Lo que después va a dar el mismo espacio geográfico de los incas, que llegaron hasta Chile. 5, la India, ¿cierto? Cultura que está vigente hasta el día de hoy. La Olmeca, número 6, en este sector, ¿cierto? Entre Norteamérica y Centroamérica. La Fenicia, importantísima, ya, sobre todo con los griegos, con el mar Mediterráneo. Y la China, que también continúa, que si bien aquí parte pequeñita, pero se expande enormemente. Número 3. Considerando el mapa espacial, este de acá, de las primeras civilizaciones, ¿qué factores geográficos influyeron en el surgimiento de las civilizaciones? Lo he repetido en varias oportunidades. ¿Crees que los factores geográficos tienen importancia en las sociedades del presente? ¿Determina el factor geográfico tal como el clima una sociedad? Un clima frío, lluvioso, montañoso, por ejemplo, o el relieve, o las aguas subterráneas, tales como ríos, lagos, etc. Y para terminar, a partir del mismo mapa, determina el continente y el país o los países actuales que están ubicados, ¿cierto?, en esta civilización. Apoyándose puede ser de un mapa mundi, si no tienes claridad de los países, un mapa político, ¿cierto?, que determina los límites entre país y país, que puede ser con la ayuda de LATRA o de internet, del mismo mapa mundi. Entonces usted en Mesopotamia me tiene que decir a qué continente pertenece, ya, por ejemplo, Egipto, África, pero ¿qué país? Aquí es un poco más fácil, pero ¿qué país o países son actualmente? Y terminamos. Eso, niños, nos vemos en un próximo video. Adiós.